Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario que nos puedan ver. El día de hoy les traigo un ejercicio más del curso de física del tema hidrostática, el cual nos dice que la figura presentada en un sistema de equilibrio formado por dos esferas y un bloque, acá tenemos dos esferas y un bloque, si cada cuerpo tiene un volumen de 5 litros, o sea, tanto las esferas como el bloque tienen el mismo volumen, nos pide determinar la tensión en la cuerda que conecta las esferas con el bloque. Bueno, nos pide calcular estas tensiones, ¿no? de la cuerda que une el bloque 1 con el bloque 2 y así mismo de esta parte de acá también. Además nos da como dato las densidades de lo que es los cuerpos, tanto de los cuerpos 1 y del cuerpo número 2. Bien, para desarrollar este ejercicio lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de acá de todo el sistema, que sería identificar lo que es acá, primerito lo que nos piden, ¿no? Las tensiones. Tensión acá y tensión acá. Esto se hace haciendo un corte imaginario, ¿no? Acá en las cuerdas para poder darle una dirección a las tensiones. Bien, aparte ya que tenemos ese dato identificado, tenemos acá que hacia abajo, ¿qué va a ir? Va a ir el peso de las esferas, ¿no? Que sería el peso 1, y acá de igual manera, que sería el peso del bloque 1. Acá igualito, en esta parte de acá, tendríamos que el peso del bloque 2, ahora tenemos que se va hacia abajo, y ahora sí, lo que como está sumergido todo este sistema en un líquido, que no sabemos cuál es, va a tener también tiende a salir, ¿no? Entonces sería que aquí también hay un empuje de uno y acá un empuje del bloque 2. Bien, ya que tenemos todos estos datos identificados, vamos a proceder a utilizar, a escribir la ecuación que vamos a utilizar para este problema, el cual sería simplemente que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Porque recuerden que estamos en el tema de hidrostática, por lo que el sistema se va a tener que mantener en equilibrio. Y bueno, acá en la solución, primerito lo que vamos a trabajar con los pesos y los empujes, ya que las tensiones vamos a encontrarlo después, ¿no? Bien, primerito lo que vamos a relacionar es que las fuerzas que van hacia abajo, el cual en este caso serían los pesos de los bloques, van a ser igual a las fuerzas que van hacia arriba, que serían los tres empujes, ¿no? De los cuerpos, el cual entonces tendríamos que el peso, dos veces el peso de uno, dos veces el peso de uno, más el peso de dos, esto va a ser igual a lo que es los empujes, ¿no? Sería dos veces el empuje de uno, todo esto más el empuje de dos. Bien, ahora ya una vez que tenemos esto, vamos a pasar todo lo que es los empujes y los pesos de 2 con 2 y 1 con 1, vamos a pasar a distintos miembros para poder operar mejor, ¿no? Entonces, tendríamos que dos veces, este empuje 1 va a pasar acá porque ya les dije que vamos a trabajar con 1 y 1, entonces voy a factorizar un 2 y nos quedaría que el peso de 1 menos el empuje de 1, todo esto va a ser igual a lo que es el empuje de 2 menos el peso de 2. Bien, ahora ya teniendo acá vamos a proceder a reemplazar que, bueno, acá me había olvidado de ponerlo, voy a borrar esto para agregar acá. Bien, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. También voy a poner la ecuación del empuje, que sería densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, que en este caso no habría problema porque todo el sistema está sumergido en líquido. Y además voy a poner la ecuación del peso, que el peso sería masa por la gravedad. Pero no vamos a trabajar con la masa, sino que vamos a despejar la masa para que el peso
sea igual, acá, nosotros sabemos que densidad de un cuerpo es igual a masa sobre volumen. Bien, entonces despejando la masa vamos a tener que la densidad del cuerpo por el volumen va a ser igual a la masa. Entonces, teniendo este dato vamos a reemplazar acá. Entonces nos quedaría densidad del cuerpo por el volumen por la gravedad. Bien, ya tenemos acá nuestra ecuación del peso. Borramos esto por acá. Y entonces ahora reemplazando los datos quedaría 2 veces el peso, pero el peso ya lo encontramos que sería densidad del cuerpo 1 por el volumen 1 por la gravedad. Todo esto, pero muy grande, pero un poco más pequeño para que no nos va a alcanzar el espacio, menos el empuje, pero la forma del empuje lo tenemos que es densidad del líquido por la gravedad por el volumen, en este caso sería sumergido, que sería todo. Bien, todo esto va a ser igual al empuje 2. Bueno, pero la fórmula del empuje va a seguir siendo la misma, ¿no? Por lo que sería densidad del líquido por la gravedad por el volumen 2. Bien, todo esto restado el peso 2, pero el peso tenemos acá que es densidad del cuerpo 2 por el volumen por la gravedad. Bien, acá nosotros podemos factorizar tanto el volumen como la gravedad. Y al factorizar, y tanto acá como acá, bueno, se van a simplificar, ¿no? Entonces acá de manera automática eliminamos la gravedad como el volumen. ¿Esto por qué? Porque aquí nos dice que si cada cuerpo tiene un volumen de 5 litros, es decir, que tanto las esferas como el bloque van a tener el mismo volumen, es por eso que lo simplifico. Y entonces acá nada más nos quedaría ya 2 veces la densidad del cuerpo 1 menos la densidad del líquido, todo esto igual a lo que es la densidad del líquido menos la densidad del cuerpo 2. Bien, ya ahora que ya tenemos esto, vamos a proceder a reemplazar los datos que nos dan que ya tenemos las densidades acá. Bien, pues sería nada más 2 por la densidad del cuerpo 1. La densidad del cuerpo 1, que serían las esferas, tenemos que son 1000 kilogramos metro cúbico. 1000 kilogramos metro cúbico menos la densidad del líquido, que no lo sabemos. Esto es igual a la densidad del líquido, que no lo sabemos, es nuestra incógnita. Todo esto menos, perdón, lo estoy colorito para que se vea mejor. Todo esto por la densidad del cuerpo 2, pero la densidad del cuerpo 2 también nos da el dato que es 4000 kilogramos metro cúbico. Sería entonces 4000. Bien, pasando los datos acá serían haciendo distributiva, ¿no? Sería 2000 menos 2 veces la densidad del líquido. Todo esto es igual a densidad de líquido menos 4000. Bien, ahora haciendo ya estas operaciones acá, nos quedaría que, bueno, esta densidad de líquido va a pasar al otro lado a sumar, sería 3. Bueno, va a pasar al otro lado a sumar y sería 3 veces densidad de líquido, y ese 3 voy a despejarlo y lo voy a poner acá para dividir. Bien, entonces todo esto va a quedar la densidad de líquido. Bien, y ahora sí, estos 2000, tenemos menos 4000 en el segundo miembro, pasamos al primer miembro, sería para sumar, por lo que nos quedaría 6000 entre 3. Bien, este dato lo voy a poner acá para ahorrar lo que es un espacio, porque vamos a tener más operaciones. Tendríamos que la densidad del líquido va a ser igual a 2000, ¿no? 2000 kilogramos metro cúbico. Bien, ya tenemos la densidad del líquido en el que está sumergido todo este sistema. Ahora ya vamos a proceder a encontrar lo que es las tensiones. Y para encontrar las tensiones vamos a aplicar la misma ecuación de acá de sumatoria de fuerzas igual a 0, ya que el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces, vamos a tener que las fuerzas que van en forma vertical hacia arriba van a ser las mismas que van a ir verticalmente hacia abajo.
por lo que entonces nos quedaría que la suma de las dos tensiones más el empuje del cuerpo 2, tendríamos que las dos tensiones más el empuje del cuerpo 2 va a ser igual, todo esto va a ser igual al peso del bloque 2, ¿no? Al peso del bloque 2. Bien, ahora sí vamos a despejar lo que es las tensiones para poder trabajar de manera más cómoda. Sería las dos tensiones igual al peso del cuerpo 2 menos el empuje de 2. Bien, ahora sí vamos a proceder a reemplazar nada más lo que son los datos acá. Tendríamos que 2 veces la tensión va a ser igual al peso, pero el peso tenemos que es densidad del cuerpo por el volumen, por la gravedad, densidad del cuerpo 2, ¿no? Bien, todo esto menos el empuje 2. El empuje 2 es densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido, que en este caso sería todo, ¿no? Como ya lo expliqué hace rato. Bien, entonces acá tendríamos que 2 veces la tensión es igual a, bueno, aquí voy a simplificar lo que es la gravedad y el volumen, porque son las mismas en ambos casos. Bien, entonces sería volumen por la gravedad va a ser igual a densidad del cuerpo 2 menos densidad del líquido. Y bien, aquí ya tenemos nuestra ecuación. Bien, pero acá otro dato importante. Vamos a hacer un factor de conversión. Nosotros ya por lógica sabemos que 5 litros van a ser igual a 5 por 10 a la menos 3. 5 litros va a ser 5 por 10 metros cúbicos, ¿no? Bien, teniendo este dato en consideración, vamos a proceder a reemplazar lo que es aquí el volumen. Bueno, el volumen que generamos ya lo expliqué tanto para las esferas como para el bloque. Tendríamos entonces que 2 veces la tensión va a ser igual al volumen, pero el volumen es 5 por 10 a la menos 3 por la gravedad. En este caso, por conveniencia, vamos a tomar el valor 10 y todo esto, la diferencia de las densidades, ¿no? Tenemos que la densidad del cuerpo 2 es 4000, todo esto menos la densidad del líquido, pero esa es la incógnita en la cual encontramos ya la respuesta, que la densidad del líquido es 2000. Bien, operando todo esto vamos a tener que la tensión va a ser igual, tenemos 10 a la menos 3 por 10 sería 10 a la menos 2. Tenemos entonces 5 por 10 a la menos 2, todo esto multiplicado por, tendríamos 4000 menos 2000 serían 2000, y 2000 se expresa como 2 por 10 al cubo. Todo esto dividido entre el 2 y bueno, ya la tensión aquí sacando el valor vamos a tener que 5 por 2 es 10, todo esto multiplicado por, tenemos 10 a la menos 2 por 10 al cubo, quedaría 10 entre 2, y bueno, acá vamos a tener que el valor de la tensión va a ser igual, mitad 1, mitad 5, vamos a tener 5 por 10, 50 newtons. Bien, eso sería respecto al problema. Nos pide determinar la tensión en la cuerda. Y bien, acá tenemos ya todo el proceso de desarrollo del problema, en el cual la tensión de la cuerda nos da un valor de 50 newtons en el sistema.